2009, jueves, 25 de junio. El mundo esperaba su regreso. 50 conciertos, millones de fans, el regreso de una leyenda. Pero ese regreso nunca llegó. Michael Jackson no cayó en un escenario, cayó en su propia habitación. No había público, no había luces, no había música. Solo había un médico y un medicamento que debía usarse bajo supervisión médica estricta. ¿Por qué el rey del pop necesitaba un anestésico para dormir? Esta no es solo la historia de cómo murió Michael Jackson, es la historia de cómo una muerte así pudo ocurrir. Algunos nombres no necesitan explicación. Michael Jackson era uno de ellos. 1982. Thriller. Reconocido por Guinness como el álbum más vendido de la historia. Cerca de 70 millones de copias en todo el mundo. 1983. Un escenario de televisión. Michael Jackson comienza a caminar hacia atrás. Parecía avanzar, pero se movía en sentido contrario. El Moonwalk. 1993. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Hasta ese momento, el medio tiempo era el momento en que la gente iba al baño. Después de que Michael Jackson subió al escenario, el medio tiempo se convirtió en un show. Este era su lugar. Y esto importa porque en 2009 se suponía que debía volver a ese lugar. 5 de marzo de 2009. Londres, el O2 Arena. Michael Jackson sube al escenario y dice una sola frase. This is it. I mean, this is really it. This is it. El nombre del tour también era This is it. El O2 Arena de Londres. 50 conciertos. Las entradas se agotaron en pocas horas desde que salieron a la venta. Más de 1 millón de boletos vendidos. El mundo estaba emocionado, pero lo que necesitamos ver ahora no es ese entusiasmo. Necesitamos ver lo que había al otro lado. Las 50 actuaciones no fueron un número que Michael Jackson propuso desde el principio. El anuncio inicial era de 10 conciertos. Cómo llegó a 50 y quién tomó esa decisión final sigue siendo objeto de debate. Una cosa es cierta, el Michael Jackson de 2009 tenía que dar 50 actuaciones, y la persona que tenía que aguantarlo no era una leyenda. Tenía 50 años, un cuerpo que había actuado durante décadas, una persona que había cargado con la mirada del mundo durante décadas, y como veremos pronto, alguien que no podía dormir. Existen videos de los ensayos. En esos videos, Michael Jackson sigue moviéndose, sigue cantando, pero si los comparas con su actuación de 1983, sentirás algo. La distancia entre el rey que todos recordaban y el hombre que ahora intentaba volver. La gente quería volver a ver al rey del pop, pero la persona que tenía que subir a ese escenario no era una leyenda. Era un hombre que ya estaba agotado. Entonces, ¿por qué aceptó ese escenario? ¿Era una salvación? ¿Era una presión? ¿O ya era imposible distinguir entre las dos? Para entender por qué Michael Jackson no podía dormir en 2009, hay que retroceder, no un año, no 5, hay que retroceder 25. 1984. Durante una grabación de un comercial para Pepsi, su cabello se incendió. El accidente le causó quemaduras graves en el cuero cabelludo. Fue el inicio de un dolor que nunca desapareció del todo. Los que estuvieron cerca de él en esa época dicen que ese accidente marcó un antes y un después en su relación con el dolor. Pero lo que vino después fue diferente. Fue algo que ningún médico podía operar. 1993. Un padre hizo una acusación. Acusó a Michael Jackson de haber tenido una conducta inapropiada con su hijo de 13 años. En ese momento, no había un veredicto, no había una condena, había una acusación y una investigación que todavía no había terminado. Pero una parte del mundo ya había tomado una decisión. Los medios de comunicación tomaron esa acusación y la convirtieron en un espectáculo mediático. Su nombre apareció en cada portada, su imagen en cada pantalla, sin juicio, sin veredicto, sin que el público esperara a conocer toda la historia. El caso civil se resolvió fuera de los tribunales en 1994. Jackson pagó una suma millonaria, no admitió culpa. La investigación criminal se cerró sin presentar cargos. Jackson siempre negó las acusaciones, pero negar algo no era suficiente para detener el espectáculo mediático. 2003. Un periodista británico llamado Martin Bashir pasó 8 meses siguiendo a Michael Jackson. El resultado fue un documental de televisión, titulado Living with Michael Jackson. En ese documental, Jackson aparecía compartiendo su cama con niños. Decía que no veía nada malo en ello. La reacción fue inmediata y fue brutal.
El mundo que una vez lo había amado, esta vez no le dio el beneficio de la duda. 2004. Una nueva acusación. Un nuevo juicio. 2005. Después de un juicio observado por todo el mundo, un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos. No culpable, legalmente. Pero hay preguntas que los veredictos no pueden responder. ¿Qué le hace a una persona ver su nombre vinculado a esas palabras durante 12 años? ¿Qué le hace a un cuerpo? ¿Qué le hace a una mente? Tras el veredicto de 2005, Michael Jackson dejó Estados Unidos, se fue a Bahrein, nunca volvió a vivir en Neverland. El hombre que una vez llenó estadios de todo el mundo pasó los siguientes años moviéndose de país en país. Irlanda, Bahrein, Las Vegas, sin hogar fijo, sin escenario, sin identidad clara. Y en algún momento de esos años dejó de poder dormir. No era solo insomnio, era el tipo de insomnio que llega cuando la mente no puede apagarse. Cuando cada vez que cierras los ojos, el mundo sigue ahí. 2009, el tour This Is It se anuncia, y Michael Jackson necesita a alguien que le ayude a dormir. Esa persona fue el Dr. Conrad Murray, contratado para acompañarle durante el tour. Según reportes y documentos del proyecto, su salario estaba previsto dentro de la estructura de la gira. En ese punto, el sueño de Michael Jackson ya no era algo que pudiera llegar solo, era algo que tenía que ser administrado. El descanso se había convertido en un procedimiento médico. Junio de 2009. Los ensayos del tour This Is It estaban en marcha. 50 conciertos, el regreso del rey del pop. El escenario parecía estar listo. Las entradas estaban vendidas, el mundo esperaba. Pero había algo que no estaba listo. Michael Jackson no podía dormir. La madrugada del 25 de junio de 2009 no comenzó con un accidente. Comenzó con una rutina que se había vuelto peligrosa. La primera falla señalada en el juicio fue el lugar. Según el registro del proceso, Michael Jackson recibió atención médica en su dormitorio. No en una clínica, no en un hospital, en su dormitorio. Un entorno médico tiene equipos, personal entrenado, protocolos, una habitación no. La segunda falla fue el medicamento. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender qué es el Propofol. El Propofol es un anestésico potente. Se usa en entornos médicos controlados, bajo supervisión constante, con monitoreo, con equipo disponible para responder si la respiración falla. No es un somnífero, no fue diseñado para convertirse en una rutina nocturna. Según la fiscalía en el juicio contra Conrad Murray, el doctor había estado administrando Propofol a Michael Jackson durante las semanas anteriores a su muerte, para ayudarle a dormir, no una vez, repetidamente, en una habitación, sin el equipo suficiente. La tercera falla fue la vigilancia. El Propofol requiere vigilancia constante. Quien lo administra no puede apartarse. Según el testimonio presentado en el juicio, el Dr. Murray se ausentó de la habitación en algún momento después de administrar el medicamento. Cuando regresó, Michael Jackson ya no respondía. La defensa sostuvo que Jackson pudo haberse administrado una dosis adicional por su cuenta, pero el jurado no aceptó esa explicación como suficiente para absolver a Murray. No sabemos el minuto exacto, no sabemos cuánto tiempo estuvo ausente, pero lo que quedó claro en el juicio fue la ausencia de vigilancia médica continua. La cuarta falla fue la respuesta. Cuando Murray encontró a Jackson sin respuesta, intentó reanimarlo. Según la fiscalía, la reanimación no siguió los protocolos estándar. Se realizó sobre la cama, no sobre una superficie firme. La defensa disputó esa interpretación, pero para la fiscalía la respuesta de emergencia fue otro punto crítico. La quinta falla fue la llamada. En una emergencia médica, cada minuto importa. Según reportes y registros del juicio, hubo un retraso significativo antes de que se llamara al 911. ¿Por qué ocurrió ese retraso? Fue uno de los puntos centrales del proceso. La llamada llegó, pero llegó demasiado tarde para cambiar el final. La sexta falla fue el traslado. Los paramédicos llegaron, intentaron reanimarlo, lo llevaron al UCLA Medical Center. A las 2:26 de la tarde del 25 de junio de 2009, Michael Jackson fue declarado muerto. Tenía 50 años. El médico forense fue claro: intoxicación aguda por Propofol, con efecto de benzodiazepinas. La muerte fue clasificada como homicidio. Pero el problema no fue solo una droga, fue el lugar, fue la rutina, fue la ausencia de vigilancia, un anestésico potente convertido en una solución para dormir.
Durante años, Michael Jackson no pudo dormir y esa tarde por fin cayó en un sueño. Pero no fue descanso, fue un sueño del que nunca despertó. Y entonces, cuando ya no podía escuchar nada, el mundo volvió a decir que lo amaba. El 25 de junio de 2009, la noticia se extendió por el mundo en cuestión de minutos. Michael Jackson había muerto. Internet se saturó. Las búsquedas explotaron. Los noticieros interrumpieron su programación. El mundo lloró a Michael Jackson. Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Dónde estaba todo ese amor cuando él todavía podía escucharlo? Durante años, su nombre fue repetido junto a la sospecha, la burla y el escándalo, en televisión, en portadas, en conversaciones. Incluso después de ser declarado no culpable, una parte del mundo nunca volvió a mirarlo igual. Él vivió sus últimos años sabiendo eso, y eso no lo cura ningún médico. Entonces murió. Y algo extraño ocurrió. Algunos que antes lo ridiculizaban comenzaron a llamarlo genio. Programas que durante años lo trataron como espectáculo dedicaron horas enteras a celebrar su obra. La burla se convirtió en homenaje, el escándalo en legado. Esto no es una crítica a quienes lo amaron de verdad, es una pregunta sobre el mundo que lo consumió. Porque es fácil amar a alguien cuando ya no puede contradecirte, cuando ya no puede decepcionarte, cuando ya no puede ser humano. En vida, lo querían como leyenda, como espectáculo, como símbolo. Pero cuando era simplemente un hombre que no podía dormir, que tenía miedo, que se estaba derrumbando, el mundo miraba y seguía pidiendo más. No borra las decisiones de Murray, no cambia el informe forense, pero una autopsia puede mostrar una droga, no puede medir años de cansancio, miedo y soledad. La droga detuvo su cuerpo, pero el mundo llevaba años quitándole el descanso. En vida se burlaron de él, en muerte lo llamaron leyenda, pero tal vez lo que Michael Jackson necesitaba no era convertirse en leyenda otra vez, era descansar. Michael Jackson no cayó en un escenario. Desapareció en silencio, en una habitación sin luces, sin música, sin aplausos. El mundo lo llamó rey. Pero esa noche no necesitaba una corona, necesitaba protección, necesitaba silencio, necesitaba descanso.